Buenos días a todos. Eh, para continuar con los temas del curso de transformaciones de fase, vamos a empezar a ver propiamente las transformaciones de fase. La primera que vamos a ver es la solidificación o el paso de líquido a sólido, como está en el nuevo plan de estudios, o también se conoce como es una transformación de fase de un estado no cristalográfico, que es el líquido, a un estado cristalográfico, que es el sólido. A partir de este tema comenzamos a ver una serie de transformaciones de fase, y los temas que antecedieron a este son las bases o fundamentos para entender lo que vamos a ver en estos temas. ¿Por qué es importante tecnológicamente la solidificación? Porque es la base para la fabricación de varios componentes industriales. Eh, Podríamos decir que la mayor parte de las aleaciones, ¿verdad?, se fabrican por un proceso de fusión y vaciado, melting and casting, ya sea por vaciar el metal líquido en un molde permanente y obtener un lingote, o a través de las máquinas de colada continua y obtener una serie de productos. También es importante para el crecimiento de monocristales en la industria de los semiconductores, es decir, en la fabricación de componentes electrónicos. Y no menos importante es la aplicación de la solidificación para el proceso de soldadura, ya sea soldadura autógena, ¿verdad? Soldering, o soldadura eléctrica, welding. En todos estos procesos, el entendimiento del proceso de solidificación o del fenómeno de solidificación es importante para entender las propiedades mecánicas que presentan los metales después de ser solidificados. Como una parte de este tema, vamos a estudiar el proceso de nucleación y crecimiento. Vamos a ver la teoría de nucleación y crecimiento postulada en 1896 por Joshua Wheeler Gibbs, que también se conoce como la teoría clásica de nucleación y crecimiento, o la teoría estática de nucleación y crecimiento. Eh, para esto, la nucleación puede ser de dos tipos: homogénea y heterogénea. Homogénea es cuando ninguna superficie ayuda al proceso de formación de una nueva fase, y heterogénea es cuando alguna superficie lo ayuda. Seguido de la nucleación, la etapa que sigue es crecimiento. En inglés se usa la palabra nucleation and growth. Un ejemplo de la nucleación lo podemos dar a través de un video. El video no es una animación, sino es una simulación por el método de dinámica molecular, y va a ser la formación de líquido a partir de vapor de agua. Van a ver las moléculas de agua, ¿verdad? Un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno se están moviendo, y estas partículas de repente se empiezan a juntar con un sobreenfriamiento. Sería un fenómeno similar a la lluvia, ¿verdad? Se empiezan a juntar, y cuando se empiezan a juntar a estos pequeños eh, partes del sistema que tienen una configuración como similar a un líquido, se le llama clústeres o embriones. Cuando estos clústeres o embriones crecen ya suficientemente, alcanzan un tamaño crítico, se forma un núcleo. En este caso estamos ilustrando la nucleación homogénea de una gota de agua, y cada vez que las moléculas se incorporen a este núcleo, va a ser más estable, hasta que finalmente tenemos una gota de agua, la cual puede precipitar desde las nubes. Si nosotros agregamos una sal de yoduro de sodio, y esa sal de yoduro de sodio ayuda como sitio de nucleación, pues se le conoce como nucleación heterogénea. Este sería un núcleo de una gota de agua, por el método de dinámica molecular, que se basa en la disminución de la energía potencial de los enlaces. Es un método numérico muy utilizado en la actualidad. Eh, Esto es con respecto a esta parte. A continuación
vamos a hablar del proceso de nucleación homogénea, a explicar la teoría de nucleación y crecimiento de Joshua Wheeler Gibbs. Estoy haciendo este video en etapas y bueno, voy a usar fe de ratas cuando me dé cuenta de un error. El error que tuve fue decir sales de yoduro de sodio son sales de yoduro de plata que se utilizan para provocar la nucleación heterogénea de la lluvia. Como mencioné, vamos a desarrollar la teoría de nucleación y crecimiento de Gibbs, la teoría clásica, y para eso nos basaremos en el ejemplo de solidificación. Aquí tenemos un sistema, el reactante o lado 1 es el líquido y en el lado 2 tenemos la formación de un núcleo sólido, y para que la reacción proceda pues debe de ocurrir un delta G negativo para que la reacción proceda de izquierda a derecha. La teoría de nucleación y crecimiento de Gibbs considera varias suposiciones. La primera es que el núcleo es esférico, que las propiedades del núcleo sólido son isotrópicas, es decir, las mismas en cualquier dirección que se mida, y la intercara líquido-sólido es perfectamente nítida. En inglés se le llama Sharp Theory. Sharp es nítido. Ustedes conocen las televisiones Sharp, eso quiere decir la televisión nítida. Entonces, para que ocurra la reacción debe de tener un delta G negativo. Como la energía libre del producto de G2 sería el volumen del sólido, metros cúbicos, es volumen molar, metros cúbicos, es volumen absoluto, es metros cúbicos, y GBS es la energía libre volumétrica por el sólido. Nosotros habíamos tratado en el tema de termodinámica la energía libre molar, o sea, el joule por mol. En este caso se divide entre el volumen molar para poder tener que las unidades de GBS sean joules sobre metro cúbico, más el volumen de líquido que hay de este lado multiplicado por la energía libre volumétrica del líquido, más una nueva energía que es la interfase sólido-líquido, requiere una energía gamma SL para que se mantenga. Siempre es positiva la energía libre interfacial, y ASL es el área de la intercara sólido-líquido. Por otro lado, el reactante G1 es igual al volumen del sólido más el volumen del líquido, ya que el volumen del sólido más el volumen del líquido que estaba en este lado es el volumen del líquido que está en el lado 1, multiplicado por la energía libre volumétrica del líquido. Entonces, si realizamos los productos correspondientes, las unidades de la energía libre, tanto G2 como G1, son joules. Delta G pues es el producto G2 menos el reactante G1. Aquí está la operación, y realizando la manipulación algebraica, factorizaciones y todo eso, lo que nos queda es que delta G es igual a menos el volumen del sólido, un parámetro que vamos a introducir que se llama delta GB, y este delta GB es la diferencia entre las energías volumétricas del líquido y del sólido. Y para que este delta G sea negativo, pues esta definición debe ser negativa también. La energía interfacial siempre es positivo, este término, y la única forma como se haga negativo es con este signo menos, el volumen es positivo y por lo tanto delta GB debe ser positivo. ¿Esto qué quiere decir? Para que delta GB sea positivo, que la energía libre del líquido es menor a la energía libre del sólido. Y estas son las condiciones que se establecen aquí para que delta G sea negativo. Delta GB debe ser positivo, y por lo tanto, ¿verdad?, la energía libre del líquido es mayor que la energía libre del sólido. Entonces, ¿cómo determinamos este delta GB?
Esta delta GB se determina de acuerdo a una gráfica visto previamente. Esta es la variación de la energía libre con respecto a la temperatura que vimos en el tema de termodinámicos, de termodinámica, tanto para la fase sólida como para la fase líquida. Y lo que vimos en ese tema, ¿verdad?, fue que la energía libre disminuye conforme aumenta la temperatura. En la temperatura de fusión que está dada por este punto B, la energía libre del líquido y la energía libre del sólido son iguales, por lo tanto la resta, que es delta GB, que se va a conocer como la fuerza motriz o driving force, va a ser igual a 0. Entonces, a la temperatura de fusión, el delta G de la reacción sería positiva y no procedería de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, es decir, no puede haber solidificación. Para que delta GB sea mayor de 0, necesariamente tenemos que estar a una temperatura T por debajo de TF. Esa diferencia de temperaturas entre TF y T se conoce como el supercooling en inglés, sobreenfriamiento o subenfriamiento, es esta delta T. Y este delta T lo que produce es que el delta GB o la fuerza motriz sea positiva y por lo tanto el delta G de la reacción sea negativo y proceda de izquierda a derecha y ocurre el fenómeno de solidificación. Es decir, un metal nunca va a solidificar en su punto de fusión, siempre se requiere que esté delta T Kelvin o grados centígrados por debajo de la temperatura de fusión para que la energía libre del sólido sea menor que la energía libre del líquido. Para metales puros, esta delta GB fuerza motriz se puede evaluar mediante esta fórmula, que es el calor latente de fusión por el superenfriamiento delta T entre la temperatura de fusión. Aquí las unidades son escala absoluta, es decir, Kelvin y Kelvin en ambos casos. ¿Y qué es lo que observamos? Que la fuerza motriz delta GB es directamente proporcional a delta T, esto es, entre mayor sea el superenfriamiento o sobreenfriamiento, si nosotros tenemos un mayor sobreenfriamiento, el delta GB va a ser mayor y por lo tanto la fuerza motriz para la que ocurra la solidificación va a ser mayor y la solidificación va a ocurrir de manera más fácil. En la siguiente figura tenemos el desarrollo ya en sí de la teoría clásica o estática de Gibbs en 1896 y como llegamos en la ecuación anterior, el delta G para que la reacción proceda es igual a menos el volumen del sólido, delta GB más ASL, gamma SL. Si consideramos que el núcleo es una esfera, como habíamos dicho, el volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo, de aquí viene este término, que multiplica la fuerza motriz delta GB, más el área de una esfera es 4 pi r cuadrada, la energía interfacial de la intercara sólido-líquido. Podemos graficar de manera independiente cada uno de los términos. En la gráfica que ustedes tienen aquí en la izquierda, el eje Y es la delta G, los valores de delta G, y las abscisas son el radio. Y si se grafica este primer término, el que es R al cubo, es negativo y representa este valor que va hacia acá. El término que es R cuadrado es equivalente a una parábola y es positivo y va hacia arriba. Si sumamos este término negativo a este término no positivo, lo que obtenemos es la curva clásica de la teoría de nucleación y crecimiento. ¿Qué nos dice esta curva? Que hay un valor crítico donde se tiene el máximo. A este valor crítico el radio asterisco se le conoce como el radio crítico y el máximo de la función de delta G se le conoce como la energía de activación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos? Que si el radio de las partículas que se están formando, los átomos que se están formando, es menor al radio crítico, lo que tenemos es un embrión. El embrión no es estable, desaparece como lo pusimos en el video, desaparece y aparece. Sin embargo, cuando el tamaño del embrión es mayor o igual, aquí le faltó el igual, ¿verdad? Mayor o igual al radio crítico, ya se tiene un núcleo. Y cada vez que aumente su tamaño, es decir, ya aquí ya está un núcleo, y cada vez que aumente su tamaño, la energía libre del sistema va a disminuir y se va a hacer más estable el núcleo. Ahora, ¿cómo se obtienen estos valores? De cálculo diferencial, G' es la derivada de G con respecto al radio, y para obtener los puntos críticos sabemos que debemos igualar a 0.
Con esto se obtienen los puntos críticos que les vamos a llamar radio asterisco. Y, por ejemplo, ¿cómo sacaremos la derivada de delta G, la derivada de delta G como función del radio? Aquí le faltó derivada de delta G, como función del radio. Lo haríamos así. Voy a derivarla con respecto al radio. Sería menos 4 pi r cuadrada por delta GB más 8 pi r por gamma SL, y esto es igual a 0. Nos da una ecuación cuadrática ya que queda el radio al cuadrado. Una solución es que el radio valga 0, es una solución trivial, y tomando la otra, que es un problema de los propuestos en el problemario, ¿verdad?, que ustedes tienen que demostrar, determinamos que el radio crítico, este valor para que se convierta un embrión en núcleo, es igual a 2 veces la energía interfacial sólido-líquido entre la fuerza motriz. ¿Cómo comprobamos que es un máximo? Bueno, aquí hay un error con la segunda derivada, ¿verdad? Con la segunda derivada, cuando es negativa, corresponde a un máximo. Y cuando la segunda derivada es... ya le voy a parar porque ya no me gustó. Bueno, como les dije, sigo haciendo fe de ratas conforme avanzo. Entonces, ¿cómo obtengo el valor del radio crítico? Bueno, como decíamos, hay que utilizar el cálculo diferencial, y nosotros sabemos de cálculo diferencial que hay que sacar la primera derivada igual a la 0. La primera derivada es la derivada de delta G, función del radio, con respecto al radio, y esa nos daría menos 4 pi r cuadrada más delta GB más 8 pi r gamma SL es igual a 0. Es una ecuación cuadrática y la primera solución, R es igual a 0, es trivial, no me interesa. La segunda solución, la que sí me interesa, es que el radio crítico es igual a 2 veces la energía interfacial gamma SL entre la fuerza motriz. Así saco el punto crítico. Para saber si es un máximo o un mínimo, aquí hay un error, no lo pude corregir ahorita, y lo que tengo que hacer es sacar la segunda derivada, es decir, la segunda derivada de delta G R con respecto a R al cuadrado. Ya hice yo la primera, ¿verdad? Hacer la segunda, y si es negativa, corresponde a un máximo, que es lo que esperamos, y si es positiva, corresponde a un mínimo. ¿Y cómo se obtiene el máximo de la función o la energía de activación? Simplemente lo que hay que es sustituir el valor del radio crítico, o sea, este valor, en esta ecuación, y eso nos va a dar la energía de activación para el proceso de solidificación. Y lo que obtendríamos sería que el radio crítico es igual a 2 veces gamma SL entre la fuerza motriz, y la energía de activación es 16 tercios de pi gamma SL al cubo, dividido entre la fuerza motriz delta GB al cuadrado. ¿Sí? Como ya habíamos definido, estos términos, ¿verdad? Delta G asterisco es la energía de activación o activation energy, delta GB es la fuerza motriz o driving force, y la fuerza motriz se relaciona directamente al superenfriamiento o supercooling. ¿Cuándo se obtiene un proceso de nucleación fácil? Para que se nuclee fácil es que fácilmente podemos alcanzar el tamaño crítico para que un embrión se vuelva al núcleo. Entonces, ¿cuándo se obtendría una nucleación fácil? Si me regreso a la otra transparencia, cuando el radio crítico es menor, es decir, yo tengo una curva más o menos así, y el radio crítico es más pequeño, y la energía de activación es más pequeña que en este caso, y por lo tanto el proceso de nucleación es fácil. Es decir, si el radio crítico y delta G asterisco son pequeños o se disminuyen, el proceso de nucleación es más fácil. ¿Cuál es la única solución para lograrlo? Si nosotros analizamos la ecuación,
el denominador en ambas ecuaciones, en estas dos, es delta GB. Entonces, si delta GB se hace grande, se puede disminuir el valor de el radio crítico y de la energía de activación, ya que, como vimos, esta delta GB es directamente proporcional al superenfriamiento. El término gamma SL no lo podemos controlar desde el punto de vista ingenieril, porque depende de los enlaces rotos que hay entre la intercara sólido-líquido, y eso depende de la naturaleza de cada átomo, y la energía de enlace que tienen los átomos, pues solo la controla, ¿verdad?, alguien que está arriba, y que muchas veces les he dicho que no es AMLO, sino es pues quien ustedes quieran, ¿verdad? Jesucristo, Mahoma, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Malverde, etcétera, ¿verdad? Esa no la podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es el superenfriamiento. Entre más grande sea el superenfriamiento, la fuerza motriz va a ser más grande, y por lo tanto el radio crítico y la energía de activación van a ser más pequeñas, y el fenómeno de nucleación va a ocurrir más fácilmente. ¿Puedo obtener delta T muy grandes? Sí, y generalmente existen procesos novedosos, que es lo que les voy a poner en un video a continuación, de una técnica que se llama MEL spin. Esta técnica de MEL spinning, la muestro a continuación, es para una aleación de estaño, dice MEL spinning of tin alloys, y la aleación, esta es una bobina de inducción, aquí hay un crisol, y se va a hacer forzar que caiga un chorro de metal líquido sobre un disco de cobre que está girando. Aquí dice más o menos cuál es la velocidad de enfriamiento que se logra en la superficie del latón. Ahorita lo vamos a ver del disco de latón o de cobre. Ahorita aparece un dibujo. Ahí bien, aquí está el dibujo, aquí está el crisol, la bobina de inducción, el metal fluyendo, el chorro, y está girando este disco de latón, y las velocidades de enfriamiento que se alcanza en esta superficie son del orden, ahorita lo van a ver, dice que 10 a la 5, 10 a la 6 Kelvin por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo ustedes tendrían un delta T de 10.000 a 100.000 Kelvin, y esto se llama el fenómeno de solidificación, que es la técnica de MEL spinning. Aquí está de manera real, esta es la bobina de inducción, aquí está, este es el crisol, aquí hay gas argón, que se va a meter presión, se funde el metal, que es una aleación de estaño, y se va a forzar que caiga el chorro de metal líquido sobre la superficie fría. Este disco de latón es enfriado, y más o menos giran bien los aviones por minuto, y el producto que se obtiene es un listón, o en inglés es ¿verdad? Estos listones. Ahorita van a ver el producto es esta, la aleación en forma de listones, y la solidificación ocurre tan rápido que tan pronto se forma el núcleo, inmediatamente termina de solidificar, de tal forma que el tamaño de grano dentro de estos ribones es del orden nanométrico. Aquí están los orificios, ¿verdad? Con un orificio y con varios orificios, como se obtiene este producto que se llama pues es una cinta con una masking tape, ¿no? O un Durex. Si les soltó la cámara rápida, ¿verdad?, de alta velocidad, no crean que solamente en el fútbol, ¿verdad? Y aquí va cómo va, está girando el disco, ¿verdad? Y cómo va a caer el chorro de metal. Ahorita lo van a observar a continuación. Aquí está yendo un solo chorro, inmediatamente solidifica y se forma el listón, y tan pronto se forma el núcleo, solidifica, y el tamaño de grano que se tiene aquí es nanométrico, muy pequeñito, ¿sí? Por el enfriamiento rápido. En un proceso normal, el delta T es mucho más lento, y el tamaño de grano que obtenemos es micrométrico, y cuando lo hacemos en delta T muy grandes, podemos tener un nanométrico. Aquí ven un chorro de metal, una gota de metal que sale disparada, ¿verdad?, que está moviendo. Este sería el equivalente a la Phantom, ¿no?, que ustedes conocen, ¿sí? A continuación van a poner con varios sigue siendo un chorro de metal visto de otro lado, y después ponen varios. Aquí está viendo cómo se va llenando de otro lado y cómo se va formando la cinta. Les vuelvo a repetir, la velocidad de enfriamiento en la superficie que tiene el metal son del orden de 10 a la 6 Kelvin por segundo. Son procesos novedosos para obtener aleaciones con tamaño de grano nanométrico.
Eh, Aquí ya viene nuevamente un chorro. A ver si le adelantamos tantito. Ahí vienen varios chorros, creo, ahorita. Ahí viene, nomás para que la vean. Uy. Ahí vienen varios chorros de metal a la vez y forman varias cintas. ¿Sí? Les vuelvo a decir, tan pronto se forma el núcleo, que vamos a calcular el tamaño del núcleo más adelante en un problema, es del orden de nanómetros, solidifica y nos produce una aleación con tamaño de grano nanocristalino. ¿Sí? Entonces ya lo voy a parar, ya no tiene caso verlo todo. Este video lo tienen en su página favorita de videos, que seguramente están consultando mucho ahorita. Y vamos a seguir con la clase. Entonces, así es como podemos obtener el radio crítico pequeño y la energía de activación pequeña. O sea, generalmente lo único que podemos controlar es delta T en el caso de los metales puros. ¿Sí? La energía interfacial, pues ese depende de la naturaleza del enlace, qué tanta energía, qué tan estable es el enlace, y generalmente pues varía con el punto de fusión, ¿no? ¿Qué otra cosa es lo que sigue? Bueno, ya vimos que el radio crítico pues está dado así, 2 gamma SL entre delta GB, delta G asterisco la energía de activación está dada por este valor, pero nosotros sabemos que la fuerza motriz delta GB puede obtenerse por esta expresión. Si sustituimos delta GB en estas ecuaciones, lo que obtenemos es esta ecuación. Esta ecuación es la que encuentran en su enciclopedia favorita, el Askeland, ¿verdad? Y aquí es donde la que está en su libro de Askeland. A mí se me hace más fácil aprenderme esta, y sabiendo que si sustituyo este valor puedo obtener estas. Esta está demasiado larga para aprendérsela. Esta es la parte estática de la teoría de nucleación y crecimiento. O sea, no está el parámetro tiempo, pero hay una parte cinética, que es la teoría cinética, que fue propuesta mucho después, ¿verdad? Que fue como en 1930, algo así. Weber y Volmer empezaron a trabajar en la parte cinética de la teoría de nucleación y crecimiento. Ellos encontraron que el número de embriones está dado por esta ecuación de un tamaño R, cuando todavía no es núcleo, y desarrollaron una ecuación empírica donde nos dice que n mayúscula homogénea es la velocidad de nucleación homogénea, es igual a F0, que es un factor de frecuencia, C0 es la cantidad de átomos por unidad de volumen que hay, átomos por metro cúbico, y la exponencial de menos delta G asterisco, la energía de activación para la nucleación homogénea, dividida entre la constante de Boltzmann y la temperatura. Las unidades son núcleos por metro cúbico por segundo. ¿Qué valor de velocidad de nucleación me conviene? Obviamente, entre más grande es la velocidad de nucleación, vamos a tener más núcleos por unidad de volumen, y cada núcleo se va a convertir en un grano dentro del material. Entonces, si yo tengo muchos granos, el tamaño de grano va a ser menor, y sabemos que entre menor sea el tamaño de grano de un material policristalino, ¿verdad? Las propiedades mecánicas del material aumentan. Entonces lo que nos conviene es que la velocidad de nucleación pues sea rápida, ¿verdad? Bastante rápida, para que se formen muchos núcleos. ¿Cómo lo logramos? La única forma de lograrlo es que la energía de activación sea pequeña. ¿Y cómo logramos una energía de activación pequeña? La única opción que tenemos es que la fuerza motriz sea grande. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo superenfriamientos o sobreenfriamientos grandes, lo cual me produce velocidades de nucleación más rápidas. Esto se ve en la gráfica que está aquí. Aquí hay 2 gráficas. Tenemos la gráfica de radio como una función del sobreenfriamiento o superenfriamiento, y la otra, la gráfica de velocidad de nucleación homogénea con respecto al superenfriamiento o sobreenfriamiento. En el primer caso podemos decir que el radio del embrión viene aumentando, y en el momento en que el radio del embrión alcanza el radio crítico se forma un núcleo. Para eso se requiere un sobreenfriamiento crítico, que ahorita se los voy a mostrar en una tabla de qué orden andan para la nucleación homogénea, ¿sí? Este valor se requiere alcanzar para que el radio del embrión alcance el radio crítico y se forme un núcleo.
Y igual cuando alcanza este sobreenfriamiento crítico que le llaman delta TN, la velocidad de nucleación toma forma exponencial. Esto se parece mucho a lo que está ahorita de moda del SARS-CoV-2, ¿verdad? Del virus, del aumento de la enfermedad del COVID-19. Si ustedes ven, los casos van así lento. Lo que estamos esperando para entrar a la etapa 3 es que se disparen exponencialmente. Si ustedes ven, la gráfica es exponencial de la velocidad de nucleación. Cuando se dispara exponencialmente, llega a un máximo, se estabiliza y después empieza a disminuir el número de núcleos. Se empiezan a juntar unos a los otros y el grano queda más grande. O sea, todos los fenómenos de nucleación, ¿verdad?, que existen, y el de los virus es uno de ellos, se parece, ¿no? Tiene una etapa donde va muy lenta, se dispara exponencialmente. Lo que estamos esperando, ¿verdad?, las autoridades del gobierno y nosotros para regresar a la escuela, es que se empiece a estabilizar el número de casos y luego empiece a disminuir, ¿sí? Justamente en esta tabla, que la pasé sin querer, está ejemplos va a ser un ejemplo acá particular, el radio crítico. Ahí están los datos. Vamos a hacer un problema del cobre. Les digo, aquí está un error gravísimo en su libro favorito, Laskelland, porque dice, la temperatura de solidificación es 1085. La temperatura de solidificación no es una propiedad del material, porque no se puede saber la temperatura de solidificación porque ocurre a delta T Kelvin por debajo de la temperatura de fusión. Entonces aquí se equivocaron y es TM, melting point, o sea, es temperatura de fusión. Este es LF o el calor latente de fusión. Este es el valor para el cobre, está en sistema CGC. Esta es la energía interfacial que nosotros le llamamos gamma SL y aquí le llaman sigma SL. Y aquí está el sobreenfriamiento crítico para que ocurra nucleación homogénea. Para el cobre son 236 Kelvin. ¿Qué quiere decir? Si ustedes funden cobre, 1085, ¿verdad?, no observarían la solidificación hasta que estén 236 grados centígrados por debajo de 1085, empezaría la solidificación en el caso de nucleación homogénea. ¿Cómo logran la nucleación homogénea? Bueno, lo que tienen que hacer es tener una gotita de metal fundido levitando por campos magnéticos o por la ausencia de la gravedad, ¿verdad? En el espacio se ponen gotitas a levitar y se ha medido, ¿verdad?, que la solidificación en el caso de nucleación homogénea ocurre para el cobre cuando se tiene 236 grados centígrados por debajo de 1085. A la misma agua ustedes pueden observar la temperatura de solidificación es 0 grados centígrados, pero si yo quisiera levitar una gotita en el espacio, tendría que irme hasta menos 40 para que ocurriera la nucleación homogénea. Por eso es que se dice que la nucleación homogénea es un tanto ideal. ¿En qué consiste el problema que van a trabajar ustedes? Que se les queda, y espero que ahora sí todos en su casa tengan calculadora y lo puedan hacer, ¿verdad? Y no solamente trabajen unos de ustedes, ¿verdad?, de sus compañeros, es calcular el radio crítico y el número de átomos en el núcleo para el cobre, ¿sí? Entonces vamos a usar ¿qué fórmulas? Pues estas fórmulas que están aquí, pero primero hay que determinar la fuerza motriz. ¿Cómo la vamos a determinar? Pues tenemos el calor latente de fusión, tenemos delta T y tenemos la temperatura de fusión. Recuerden que estos valores van en Kelvin. Los tenemos aquí. Una vez que determinamos delta GB, que es lo que sabemos, como sabemos gamma SL, delta GB, determinamos el radio crítico. El radio crítico les va a dar de un orden de 1.27 nanómetros, si no mal recuerdo. Y luego la segunda parte del problema es que ustedes, determinen el número de átomos que se tienen que juntar para que se alcance el radio crítico y se forme el núcleo. Y para eso nada más hay que saber cosas de ciencia de materiales, ¿verdad? Que el cobre tiene una red cristalina cúbica centrada en las caras, FCC, por lo tanto tiene 4 átomos por celda unitaria, y que el parámetro reticular A del cobre es 3605 nanómetros. Si ustedes hacen unas relaciones sencillitas, ¿verdad?, a lo que van a llegar es que aproximadamente se tienen que juntar 800 átomos para el cobre para que se forme un núcleo de un tamaño de 1.27 nanómetros. ¿Sí? Son muy pequeñitos y en el problemario están propuestos que ustedes agarren algún valor de estos diferentes al cobre y hagan los cálculos, ¿no? Unas cosas así. Bueno, ¿qué es lo que sigue?
Lo que sigue es la nucleación heterogénea. La nucleación heterogénea, el ejemplo típico de la nucleación heterogénea es hacer cubitos de hielo. ¿Cómo hacemos los cubitos de hielo? Bueno, pues ahorita en esta época de calor, ¿verdad? Tenemos moldes. Estos moldes ponemos el agua y sabemos que está el molde líquido y que sobre la pared del molde ocurre la solidificación y se forma un sólido. Esta es la nucleación heterogénea. Al igual que en el caso anterior, para que la reacción proceda de izquierda a derecha, el delta G tiene que ser negativo. O sea, tiene que tener más energía libre este lado que este lado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Que sobre esta región se forma el sólido. O sea, que el área que originalmente era líquido molde, esta área, se va a convertir en esta área que está aquí, que es sólido molde. Es la misma. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a representar? En este lado derecho, como ustedes observan, tenemos la energía superficial y estoy haciendo uso de lo que les dije en el tema de interfaces, que aunque la energía interfacial es un escalar, yo la estoy representando como un vector y esta es la energía interfacial de la intercara sólido-líquido, esta es la energía interfacial de molde líquido y esta es la energía interfacial del sólido molde. Y lo que hay que hacer es que estas energías son tensiones superficiales, son fuerzas. Y por lo tanto, para que esto esté en equilibrio, la suma de las fuerzas en X debe ser igual a 0. Haciendo un análisis de vectores, ¿verdad? De física mecánica, física 1 en el bachillerato, sabemos que la energía molde líquido es igual, esto sería negativo si lo pasa a este lado, ¿verdad? Como está casi a la izquierda, o sería si lo dejo de este lado, sería la energía interfacial molde líquido es igual a la energía sólido molde más la energía sólido líquido por el coseno de teta. Si yo despejo el coseno de teta, a este teta se le llama ángulo de contacto y probablemente ya hicieron un análisis similar en algún tema de metalurgia extractiva para ver la mojabilidad de un mineral. La mojabilidad de un mineral se hace un análisis similar, este teta se llama un ángulo de contacto, si yo despejo me queda coseno de teta es igual a este valor. Como teta es menor a 90 grados, el coseno de teta es menor a 1 y es positivo. Para que sea positivo, necesariamente, menor a 1, necesariamente el numerador, que es este, tiene que ser menor al denominador. Pero como sabemos que es positivo, necesariamente la energía interfacial del molde líquido tiene que ser mayor a la de sólido molde. Es decir, la intercara más estable es la que tiene la menor energía. La intercara más estable va a ser la sólido molde. Este es analizando desde el punto de energía interfacial. Ahora, analizando desde el punto del cambio de delta G, aquí tenemos el cambio de delta G sería muy similar al que obtuvimos en el caso de nucleación homogénea. Sería menos el volumen del sólido por delta GB, que es la fuerza motriz, más el área sólido-líquido por la energía interfacial sólido-líquido, más el área sólido-molde por la energía interfacial sólido-molde, ¿verdad? Que está en este valor. Menos, ¿y por qué se tiene que tener un menos? Porque en esta región originalmente había solo líquido molde, ¿verdad? Como pusimos aquí, solo había líquido molde en esta región, y cuando se nuclea el sólido, esta región que era líquido molde desaparece y tiene una contribución negativa. Entonces, la nucleación heterogénea va a ser muy fácil, va a ser más fácilmente que sea negativa. ¿Por qué? Porque cuando solidifica el sólido en el molde, desaparece la intercara líquido molde. Y este término facilita el fenómeno de solidificación. Esto se llama un casquete esférico y estas son las fórmulas para el casquete esférico, ¿sí? Considerando un radio del casquete esférico R, se tienen estas fórmulas. Si se sustituye, se obtiene que la variación del delta G para la nucleación heterogénea es exactamente el mismo valor que la homogénea, más un término que aparece que se llama S de teta, que es función de teta, se le llama factor de forma, shape factor, a este S de teta, y derivando este valor con respecto a R y igualando a 0 y sustituyendo R crítica dentro de esta función, se obtiene, esta es la energía de activación para la nucleación heterogénea. ¿Qué es lo que sabemos de aquí? Que
El radio crítico es el mismo para nucleación homogénea y heterogénea. ¿Qué es lo que cambia? La energía de activación. Aquí esto va multiplicado, esto todo va entre paréntesis, es un error. Todo esto va entre paréntesis y va multiplicando a S de teta, ¿sí? A S de teta. Se sabe, ¿verdad?, que este término sería equivalente a la energía de activación homogénea por S de teta. Y, por ejemplo, para un ángulo de contacto teta de 10 grados, este factor de forma es 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de nucleación heterogénea, por el hecho de que desaparece una superficie, es 10.000 veces menor que el valor de la homogénea. O sea, la nucleación heterogénea siempre va a ser un proceso más fácil que la nucleación homogénea, ¿sí? Por eso es que la solidificación de un metal ocurre muy fácilmente en la pared del molde o cuando se agregan partículas de nucleante para que se forme el sólido a partir de ese nucleante que se agregó. Aquí lo tenemos ya de manera correcta. Ya lo tenía corregido adelante, pero no eliminé, ¿verdad? No eliminé esta parte. Aquí está correcto. Y aquí está la gráfica donde tenemos la comparación de la heterogénea con la homogénea. ¿Y qué es lo que vemos? Que el radio crítico, tanto para la nucleación homogénea como heterogénea, es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la energía de activación para la heterogénea es mucho menor. Llega a ser hasta más de 10.000 veces menor que la velocidad de nucleación homogénea, y aquí está expresado en estas. Entonces, la nucleación heterogénea es más fácil. Como la energía de activación se reduce por este factor de forma, ¿verdad? Los delta T para obtener la nucleación heterogénea casi no se distinguen en la práctica, porque si el delta T para la nucleación homogénea del cobre era de 200 y fracción grados centígrados, en el caso de la nucleación heterogénea del cobre o de cualquier metal, es del orden de 1 a 2 Kelvin o de 1 a 2 grados centígrados. Por lo tanto, es prácticamente no perceptible, ¿verdad? Un valor tan pequeño, se necesita medir con mucha precisión para saber que en verdad está por debajo. Si a alguna persona práctica le dicen a qué temperatura solidifica el aluminio, ¿verdad?, y lo ha seguido con un termopal, pues le va a decir que es a la temperatura de fusión, pero en realidad no. La nucleación heterogénea, un metal no puede solidificar a la temperatura de fusión, sino siempre va a ser, para la nucleación heterogénea, el delta T es de 1 a 2 Kelvin, y para la nucleación homogénea son decenas o centenas de grados centígrados o Kelvin para que ocurra el proceso de nucleación. Aquí tenemos comparado la velocidad de nucleación heterogénea y homogénea, tanto en ecuaciones como en gráficos. La velocidad de nucleación heterogénea y homogénea, ambas son exponenciales, como ustedes pueden ver aquí. La diferencia es que aquí F0, F0 es el factor de frecuencia, C0 son todos los átomos por unidad de volumen, y aquí son los átomos en la cercanía al defecto o a la pared del molde o al nucleante, solo los átomos que están en contacto, y estas son las energías de activación. Voy a tener que parar porque alguien está usando un taladro y en lo que deja de esto. Ahora, aquí nada más hay algo, ¿verdad? Que si el radio crítico para que ocurra la nucleación heterogénea es este valor, y esta es la pared de un molde, y el molde normalmente conviene que sea rugoso, porque si fuera perfectamente liso, es fácil que ocurra la nucleación. Bueno, le voy a parar porque estos ya están aquí con un taladro. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos, ya sin ruido de ladridos y de taladro. Estábamos en esta gráfica donde se comparaba la nucleación heterogénea con la homogénea. Aquí se tiene la gráfica de energía de activación contra el superenfriamiento en esta gráfica, y se observa que para la nucleación heterogénea el valor de activación es menor, o si no es menor, en este caso que es el mismo, se requiere un delta T crítico más grande en el caso de la nucleación homogénea con respecto a la heterogénea.
decía que para la heterogénea es de 1 a 2 Kelvin, y la homogénea delta T llega a ser hasta decenas o centenas, como está en la tabla anterior que vimos de Laskela. Aquí están las fórmulas de la velocidad de nucleación homogénea, de acuerdo a la teoría dinámica de la nucleación y crecimiento. Quedamos que son 10 núcleos por metro cúbico por segundo, y es muy bueno tener una alta velocidad de nucleación, la cual se rápidamente de manera exponencial. En el caso de la velocidad de nucleación heterogénea es una ecuación muy similar. La diferencia básica es que C0 en el caso de la nucleación homogénea es el total de átomos por unidad de volumen, y C1 en el caso de la velocidad de nucleación heterogénea son los átomos por unidad de volumen cercanos a la pared del molde o al nucleante que se agregó. Y pues estas son las energías de activación para la nucleación homogénea y heterogénea, la constante de Boltzmann y la temperatura. Esta es la gráfica de velocidad de nucleación con superenfriamiento delta T, y lo que vemos es que tanto la velocidad de nucleación heterogénea como la homogénea crecen de manera exponencial, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? La diferencia, como lo dije, es que el delta T requerido para que ocurra rápida velocidad de nucleación es que el delta T para la nucleación heterogénea es de 1 a 2 Kelvin, y la nucleación homogénea es de decenas o centenas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la siguiente etapa. Una vez que ocurre la nucleación de manera homogénea o heterogénea, el proceso que sigue es el crecimiento. El crecimiento es una vez que se lleva a cabo la formación del núcleo, cómo va aumentando el sólido o el cristal. Para eso sí sería interesante primero ver un video que tenemos aquí, es nuestro, y este video es de su página favorita, y aquí atrás cómo empieza, se nuclea, cómo va llegando los átomos, este sería el líquido, y cómo va creciendo el sólido, en este caso el cristal. ¿Sí? Lo detenemos y regresamos a la presentación. ¿Sí? Estamos en esta, ¿verdad? Y existen dos mecanismos por el cual puede llevar a cabo el crecimiento durante la solidificación, el crecimiento del sólido. Uno se conoce como intercara plana, está representado en la figura A, y más o menos sería similar como al video que se mostró, y los átomos van llegando en posiciones fijas, que se considera un átomo cuadrado, un átomo cúbico o en forma de cubo, va llegando y mantiene una intercara plana entre el líquido que está arriba y el sólido que se está formando. Este es típico para cristales iónicos, como la solidificación de semiconductores. Se forman caras cristalinas perfectamente planas. En el caso de los metales, el mecanismo es por intercara acústica o rosa. Se descubrió hace bastante tiempo por un señor Jackson que la intercara de solidificación para los metales entre el líquido y el sólido es rugosa, difusa, de tal forma que los átomos llegan a cualquier composición y el frente del sólido va avanzando sin que se conserve una intercara plana. Nosotros nos vamos a enfocar más al estudio de la intercara fusa. A continuación, el proceso de crecimiento es un problema de transferencia de calor, que rápido se extrae el calor del líquido a través del sólido, y se tiene esta ecuación de transferencia de calor. Esta es la primera ley de Fourier, que dice que Q, el calor que se transfiere, ¿verdad?, en un sistema, es igual a K, la conductividad térmica, y el gradiente de temperatura a la variación de la temperatura con respecto a la distancia, o es expresada como T'. Entonces lo que nos dice esta ecuación es el contenido de calor en el sólido es igual al contenido de calor en el líquido, más el calor que se va extrayendo durante la solidificación, que sería LF, y la velocidad de crecimiento de intercara sólido líquido. Si se resuelve esta ecuación diferencial parcial, ¿verdad?, se puede obtener la forma que tiene el metal cuando está solidificando. Entonces, es la forma común de analizar el proceso de solidificación en metales puros.
Eh, para explicar los mecanismos tenemos esta figura. Del lado izquierdo vamos a especificar el crecimiento de un sólido por intercala plana, y de este lado el crecimiento de un sólido por intercala difusa o bruta. En la primera figura, en ambos casos, el eje Y es temperatura y el eje X es distancia, de forma que este es el sólido líquido, este es el indicador sólido líquido, y vemos que la temperatura del líquido es mayor a la temperatura del sólido. Tm es el punto de fusión, y el frente de solidificación avanza de izquierda a derecha a una velocidad v. Al ir avanzando, y si por alguna razón se forma una pequeña protuberancia, es porque esta protuberancia no es una pequeña pancita, el flujo de calor se concentra sobre esta pancita por algo que se llama efecto P-puntas, que hace que la conducción térmica o eléctrica sea más eficiente en esta zona. Esta parte se volvería a difundir por el contenido de calor, y la intercara permanecería plana. Esto es en el mecanismo de intercara plana. En el caso de intercara difusa, el sólido está más que el líquido, como pueden ver aquí, pero solamente en la intercara, que si nos alejamos de la intercara, la temperatura del líquido aumenta y el líquido obviamente está más caliente que el sólido, pero solamente en la intercara el líquido está sofriado con respecto al sólido. ¿Qué sucede? Que la transferencia de calor, en vez de ser de líquido a sólido, o en este caso es de sólido a líquido, y si se llega a formar una pequeña protuberancia, esta protuberancia facilita cada vez la extracción de calor y se empiezan a desarrollar brazos. Estos brazos se empiezan a alargar cada vez más, y normalmente ocurren en las direcciones cristalográficas más simples, que son las mejores conductoras de calor, donde están en mayor contacto los átomos para poder hacer la conducción de calor. Esto da origen a las bien conocidas, ¿verdad? Dendritas. Aquí tenemos las dendritas. Este es el núcleo y cómo se van desarrollando los brazos de las dendritas. El primer brazo que se desarrolla es el primario, el segundo se le llama secundario, y así el terciario. Y la velocidad con que crecen las dendritas estaba dada aproximadamente por sección. KL es la temperatura térmica del líquido, delta T es el sobreenfriamiento, LF es el calor latente, y R es el radio de la punta de la dendrita. Si tenemos un sobreenfriamiento grande, la velocidad de crecimiento de la dendrita es muy rápida. Es tan rápida que se estorban unos brazos a otros, y el tamaño de la dendrita es fino o pequeño. Si delta T es bajo, la velocidad de crecimiento es más lenta, y los brazos se cansan de desarrollar más, y queda una estructura dendrítica más gruesa. Entonces es bueno tener dendritas finas, sino dendritas gruesas. La estructura dendrítica en general es mala porque no tiene buenas propiedades mecánicas. ¿Sí? Se trata de evitar, pero en dado caso sería mejor tener dendritas finas o dendritas gruesas. Como mencioné, cómo se desarrolla este brazo depende de la conductividad térmica del sólido, y normalmente la conductividad térmica se van a desarrollarse los brazos donde la conductividad térmica sea más rápida. Tengo unos videos que desarrolló un alumno de licenciatura en su tesis hace como 3 años. El alumno se llama Cristóbal, y hubo estos videos en su una simulación numérica por el entorno de cambio de fases. Primero les voy a mostrar cómo crecería un sólido que es isotrópico, es decir, que la conductividad térmica es misma en cualquier dirección, y como aquí se sembró un núcleo en el centro del líquido. Aquí está esto, aquí lo tenemos, déjenme que lo estiro. Y lo pongo a trabajar. Aquí si un núcleo empieza a crecer, ustedes observan que va formando un sólido esférico. Luego aquí topa las paredes del lingote. Bueno, pues ya se forma. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Este es cuando es isotrópico. Cuando tiene una isotropía de un cristal cúbico, como el hierro o el cobre, lo que ocurre, se lo van a ver aquí, ¿verdad? Es que se desarrolla
cuatro brazos, ya que en dirección es un 0,0, pero los sistemas históricos presentan la mayor conductividad térmica, por eso que se desarrollan estos brazos, aunque hay brazos, este es la primaria y esta sería las secundarias. Se desarrolla esta forma, es muy común, por ejemplo, hierro o cobre. ¿Sí? Ahora, si el metal fuera un cristal hexagonal, tiene simetría hexagonal, y sobre el plano basal, en las direcciones que están sobre el plano basal, son 6, tiene simetría hexagonal o cenaria. Permítanme que abra. No quiere abrir. Ahí voy a acá arriba. Vamos a arrastrar esta. Aquí ahí viene 6 vasos de las deditas en un cristal con simolín, el cadmio, periodos y se ven a 6 brazos. El agua también, las deditas del hielo presentan una simetría hexagonal y se desarrollan brazos en 6 direcciones. Esto es similar a la solidificación del agua, de la evaporación del hielo. Sería para un metal con estructura hexagonal y que presenta solamente 6 direcciones, una conductividad térmica. Bueno, paramos esto y lo que vamos a ver en la siguiente clase que yo les envié es la solidificación en aleaciones. Para eso les digo, ¿verdad? Lo puedo escribir probablemente aquí, ¿verdad? Puedo escribir yo, estoy tratando de escribir, no puedo. Bueno, pero que si hubiera preguntas, pueden escribirme a mi correo electrónico, el oficial, el que es el del Politécnico, que es V de Víctor, M de Manuel, López, todo en minúscula, H, @ipn.mx, y me pueden mandar sus dudas o inquietudes y qué piensan de esta forma de pues, continuar con el curso dándoles clase. Entonces, recuerden bmlopezh@ipn.mx y que tengan un buen día y pues estaré enviando este video a los representantes de grupos. Bueno, que estén bien. Hasta luego.